Las autoridades al irrumpir en el domicilio quedaron aterrorizados. En un sótano húmedo y frío, con escasa luz, encontrarían una jaula en la que dentro había dos niños pequeños, los cuales estaban en alto estado de desnutrición, golpeados y quemados. A ti que estás viendo este vídeo, te invito a quedarte, porque en esta ocasión te voy a relatar el caso real detrás de la tan conocida película La huérfana. Este fue un caso que conmovió el mundo, ya que incluye mentiras, abusos y un sinfín de giros espeluznantes. La mujer que estás viendo en pantalla es Klara Maurerova. Klara nació en Kurin, Checoslovaquia, en el año 1975. De su familia se sabe muy poco, solo que ella tenía una hermana con la cual estaban muy unidas. Klara, desde temprana edad, tuvo un gran interés en todo lo místico. Añadir que Klara fue diagnosticada con esquizofrenia siendo aún muy joven, y en sus creencias decía que había sido concebida con una misión asignada por Dios. Klara tenía una hermana llamada Katerina, con la cual, como te he comentado, compartían la mayoría de sus ideas. La relación de ellas era tal para cual, pero, desgraciadamente, tras estas inclinaciones similares y la buena relación fraterna, ambas también compartirían el mismo mal de la esquizofrenia. En su adolescencia, una vez que las hermanas terminaron la secundaria, se inscribirían juntas para continuar sus estudios en la universidad. Pero poco tiempo después, Klara acabaría abandonando su hogar y dejando a Katerina sola, ya que había conocido a un hombre mayor que ella con el cual llegaría a tener 2 hijos. En estos momentos las hermanas seguían estando muy unidas, pero no al nivel de cuando ellas convivían juntas. Igualmente, esta situación daría un giro solo unos años después, ya que Klara acabaría divorciándose. Su esposo la acabaría abandonando, acusándola de violencia familiar y alegando el mal carácter que Klara tenía hacia él y sus hijos, indicando que la convivencia con Klara era completamente imposible. Ella, aunque aceptó el divorcio, quedó devastada por esta situación, por lo cual, al verse ahora sola con sus 2 hijos, decidió hablar con su hermana Katerina para que ésta se mudara con ella, lo cual Katerina aceptaría sin dudarlo y pasaría a vivir en el mismo núcleo familiar con Klara y sus sobrinos. Y te pido que prestes atención ahora, mi oyente, ya que te voy a presentar a la que sin duda es la mujer protagonista en esta historia, que sería la mujer que llegó a inspirar la película de La huérfana. La mujer que ves en pantalla es Bárbara Skarlova, a la cual Klara conocería mientras estudiaba pedagogía en la facultad. Klara ayudaba en ese entonces a niños que eran huérfanos y acudían de los centros de menores a recibir terapia pedagógica. Bárbara, por ese entonces, era una niña de 9 años, a la que Klara, siendo su terapeuta, acogería con un gran cariño, ya que Bárbara le comentaría entonces a Klara que había escapado de un centro de menores porque recibía malos tratos. Bárbara entonces vivía en el recinto universitario y era cuidada por varios docentes. Con el tiempo, la relación de Klara y Bárbara se hizo cada vez más estrecha, hasta el punto que ella decidió adoptarla para darle a la niña una mejor vida. Dicho esto, Bárbara fue a vivir junto con Klara, su hermana y sus 2 hijos a Kurin, ciudad al suroeste de Praga. La vida de Bárbara era para todos un completo misterio, ya que ella nunca quería hablar de su pasado y no se le conocían familiares ni tampoco se sabía nada sobre su infancia. Igualmente, a Klara esto no le importó, solo quería darle una oportunidad y decidió adoptarla a pesar de su pasado. Al poco tiempo se llegó a descubrir que Bárbara había nacido en Checoslovaquia y que padecía de hipopituitarismo, que es una condición la cual presenta una disminución anormal de las hormonas, que son secretadas por la glándula hipófisis. Pero este no era el verdadero problema de Bárbara, ya que la niña escondía un sinfín de secretos, como trastorno de identidad múltiple, además de rasgos psicopáticos, esquizofrénicos y violentos.
Y uno de los grandes secretos de Bárbara era que había pasado los últimos años encerrada en un centro psiquiátrico. Pero esto Clara no lo sabría, ya que a pesar de aparentar ser una niña de 13 años para entonces, ella ya había sobrepasado los 30. Y sí, Bárbara había decidido usar su enfermedad en beneficio propio, enmascarándose a conveniencia tras diferentes personalidades, y de este modo fue avanzando en la vida, engañando a todos los que se le cruzaban en el camino. Bárbara llevaba toda su vida haciéndose pasar por una indefensa niña y así pasaba sus años de familia en familia de acogida, asegurando a todos que ella no era más que una pobre niña huérfana que había sido maltratada, al tiempo que le rogaba ser adoptada, convenciendo así a las familias de acogida e incluso a las autoridades. Y esta vez le llegaba el turno a Clara, que ajena a toda la vida real de Bárbara, tomó la decisión de adoptarla sin apenas saber de su pasado. Un error que cambiaría su vida para siempre. Y permíteme aquí un pequeño inciso, mi oyente, si te está gustando este caso, por favor te pido que te suscribas ya que me ayudarías mucho. Sin más, continuamos. Los primeros meses todo iba sobre ruedas. La familia pasaba los fines de semana en campamentos y llevaba una vida plena y feliz. Bárbara y los hijos de Clara conectaron bien desde el primer momento y las hermanas estaban contentas por haber tomado la decisión de acogerla. Añadir que en ese tiempo las hermanas Maurerova pertenecían a una secta religiosa llamada el Movimiento Grial. Esta es una religión donde practican un nuevo movimiento religioso milenarista, originada en Alemania a finales de los años 1940 y practicaba lo que ellos llaman la luz de la verdad. Y como no era de esperar, Bárbara no tardó en pedir a sus madres adoptivas que la involucraran también a ella en esta religión. Esta agrupación era dirigida por un hombre el cual era conocido por el nombre del Doctor. El Doctor era una especie de ente porque nadie lo había visto en persona. Él le pedía a sus fieles extraños sacrificios y contactos de índole íntima, intuosas y todo esto a través de mensajes de texto o correos electrónicos. Y las hermanas, como buenas fieles, no se negaban a hacer todo lo que su líder, el Doctor, les pedía. En una loca fascinación, ellas seguían todas las órdenes, ya que, como te comenté al principio, ellas estaban convencidas de que tenían una misión en la vida y que ésta había llegado a través de la adopción de Bárbara, lo que para las hermanas era una señal del destino. Y ambas consideraban que Bárbara había llegado a su vida para iluminarlas y guiarlas en el camino a la salvación. Y bien, como ya te habrás imaginado, con este tipo de pensamientos la tragedia era inevitable. El momento más trágico de este caso llegaría años después, cuando Bárbara empezó a sentir celo de los hijos de Clara, los que ahora eran sus hermanos. Bárbara para este momento fingía tener 13 años a sus madres adoptivas. Los hijos de Clara eran Jakub y Ondrej, de 10 y 8 años respectivamente. Bárbara, presa de los celos y la atención que los niños recibían de su madre y su tía, empezó a idear un plan para poner a las hermanas en contra de los pequeños. Bárbara comenzó haciendo travesuras en la casa, y cuando las hermanas la recriminaban, ella siempre culpaba a los niños de haberlas hecho. Además, le decía a Clara que su marido la había abandonado porque no quería a los niños y por eso siempre iba a estar sola. De este modo, poco a poco fue consiguiendo que las hermanas cambiaran de humor respecto a los niños y que los castigos que ellos recibían fueran en aumento. Pero para Bárbara esto no era suficiente, lo cual la llevó a poco tiempo después contactar con el Doctor, el líder de la secta, inventándole así el cuento de que los niños no tenían una buena conducta y que cada vez sus travesuras iban a peor.
y entre ambos tomarían la solución de construir una jaula de hierro en el sótano para tenerlos así controlados. Y en este punto no sé cuáles eran más malévolos, si el doctor y Bárbara o su propia madre y tía de los niños, ya que éstas aceptaría la idea de encerrarlos sin siquiera pestañear. Y esto sería sin duda el primer eslabón de una cadena de abusos infernales, a los que expondrían a los pobres chicos, ya que los niños pasarían a estar el mayor tiempo del día dentro de esa jaula desnudos y sin casi alimentarlos, obligándolos a dormir sobre sus propios excrementos, ya que no le dejaban salir ni para usar el aseo. Tiempo después, la perversión alcanzó tal punto que empezaron a quemar a los niños con cigarrillos como método de tortura. Unido a esto venían los golpes frecuentes y las pocas veces que lo dejaban para salir a asearlos lo hacían con cubetas y agua helada. Y lo más depravado sería que en un desprecio absoluto para ellos llegaron a cortarles trozos de piel para después comerla. Un infierno en vida en el que sin duda era Bárbara la artífice de esta tortura medieval, ya que ella era la que diseñaba y guiaba los castigos, siempre en nombre de su líder, el doctor. En este punto, Bárbara había sobrepasado su propio nivel de crueldad. Estaba obsesionada por dañarlos y controlarlos, disfrutando a tal punto del sufrimiento que causaba que tiempo después decidió instalar una cámara en el sótano, para así poder ver el resultado de sus horribles actos en vivo, sin tener que molestarse en bajar a él. Y si en estos momentos sientes la misma impotencia que yo, relájate, porque esta acción daría un paso en falso para Bárbara. Los suplicios de los hermanos continuaron hasta el día 10 de mayo de 2007. Ese día, por un milagro del destino, una familia vecina compraría un sistema de vigilancia similar a la que había instalado Bárbara en el sótano. Esta familia recién había tenido un bebé y querían mantenerlo vigilado. Cuando la pareja instaló la cámara, la pusieron en funcionamiento para probarla y un error hizo que ésta capturara la señal de la casa de las Maurerova, lo que permitió que sus vecinos pudieran observar cómo ellas golpeaban y azotaban a los pequeños que estaban desnudos y encadenados dentro de la jaula. Horrorizados, no dudaron en contactar automáticamente con la policía, los cuales acudirían al domicilio de las hermanas con una orden de registro. Lo que los oficiales se encontraron al llegar fue dantesco. Al lado de la jaula estaba uno de los hermanos en el suelo inconsciente. El otro chico desde dentro de la jaula pedía ayuda a gritos. Pero lo que más impactaría en ellos fue que en un rincón del sótano encontraría a una niña llorando sin parar. Cuando la policía se acercó para intentar tranquilizarla, ella les contó que era la hija adoptiva y acusaba a su madre y a su tía de torturarla a ella y a sus hermanos. Obvio que esta niña no era una niña, era Bárbara, que sabiendo lo que se le venía encima y con su dote de actuación se hacía pasar por una víctima más, intentando así evadir las consecuencias de sus atroces actos. Ella le dijo a los agentes que se llamaba Anika y que tenía 14 años. Los niños, al estar más graves, fueron llevados urgentemente al hospital, pero desgraciadamente uno de ellos no pudo aguantar más y llegó sin vida. Su hermano a duras penas consiguió salir adelante y fue gracias al testimonio de este que por fin se pudo conocer toda la verdad sobre Bárbara. Pero Bárbara no se dejaría coger tan fácilmente. En un giro de los acontecimientos, mientras le tomaban declaración al niño, Bárbara ya había escapado de la República Checa. Con la ayuda de algunos miembros del Nacimiento Grial, Bárbara conseguiría llegar a Noruega y evadir a las autoridades. Allí se asentó y hizo una dieta para ganar bastante peso. Se rapó la cabeza para aparentar también ser un chico. Y como no, aprovechando nuevamente su enfermedad, se hizo pasar por un adolescente de 14 años.
Pero en esta versión Bárbara cambiaría su nombre de Anika a Adán. Ella en esta ocasión se inventó una historia de que había huido de su casa para evitar declarar de testigo en un juicio. Nuevamente, usando sus dotes de manipulación para relatar un pasado trágico, logró convencer a una familia que decidió poco después adoptarla. Esta familia, quedando impresionada al ver la inteligencia de Adán, decidieron hacerse cargo de él y enviarlo a una reconocida escuela. Pero tras varias semanas, debido a su extraña conducta en la escuela, empezaría a llamar la atención de algunos docentes, ya que los profesores habían notado que el chico era extremadamente inteligente para la edad que decía tener. Y junto a su carácter introvertido, sumado a la negativa que no practicaba ningún deporte grupal con otros chicos, todo esto acabaría por delatarla y algunos de sus maestros decidirían investigar más sobre su vida. Pero como ya te habrás dado cuenta, esta mujer iba siempre 2 pasos por delante. Siempre en alerta frente al peligro de ser descubierta, Bárbara volvería a desaparecer. Pero lo que ella no sabía era que para este momento la policía checa ya había emitido una orden de busca y captura internacional. La foto de esta psicópata aparecía ya hasta en la sopa y rápidamente al fin fue capturada en el norte de Noruega en el año 2008. Y como no, al ser extraditada para conservar su papel de adolescente, Bárbara viajaría en el avión abrazando un osito de peluche. Pero sin duda, esta vez su tragedia de aparentar no le serviría de nada. Tras el juicio, la sentencia de las 3 mujeres se dio a conocer en el año 2009, tan solo un año después de que Bárbara fuera capturada en Noruega. Pero las penas que le dieron seguro te van a indignar, ya que fueron irrisorias. El Tribunal Superior de Olomouc condenó a Clara, la madre de los niños, a tan solo 12 años de prisión por parentesco. A Caterina, la tía, solamente le dieron 10 años de condena. Y te estarás preguntando cuántos años de condena le dieron a Bárbara. Pues, aunque parezca una broma de mal gusto, solo le dieron 5 años tras las rejas. Pero lo que fue aún peor es que esta psicópata apeló su condena saliendo en libertad condicional en el año 2011. Y sí, como lo oíste, solamente cumplió 2 años por haber torturado a los niños hasta acabar con la vida de uno de ellos. Y el otro niño quedando con secuelas para el resto de su vida. A través de las declaraciones realizadas por Clara se pudo determinar que Bárbara comenzó diciéndole que sus hijos la maltrataban, haciéndola creer que eran los culpables del abandono de su esposo. Lo que, sumado a la esquizofrenia de Clara, comenzaría a ver sus hijos como escoria y los autores de todas sus desgracias. Se comprobó que los niños estuvieron 1 año en esas condiciones viviendo dentro de la jaula. También se encontraron pruebas de que otros fieles del círculo religioso habían participado en esas torturas y que habían ido más allá que solo maltrato físico. En la autopsia realizada al hermano fallecido se determinó que las heridas recibidas habían sido tan grandes que había zonas de su cuerpo donde se exponía el hueso. Y bien, mi oyente, si has llegado hasta aquí, solo me queda preguntarte qué te parecieron las condenas dadas a estas personas. En mi opinión, yo pienso que esta mujer seguirá siendo un peligro para los demás toda su vida y es una amenaza tenerla entre nosotros. Sin mencionar a la madre y la tía que permitieron este infierno a esos niños. Y bien, sin más, espero que el vídeo te haya gustado. Si es así, déjame un like y suscríbete si aún no lo has hecho, ya que este gesto ayudaría mucho. Espero que tengas un gran día. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.